Ahora vamos a la sección de su visión y de su camino. Cuando era joven, cuando era chico, a lo mejor con mi edad o aún más joven, ¿cómo veía la cirugía? Creo que antes lo ha mencionado un poco, pero detallénos cómo veía la cirugía, ¿qué era para usted? ¿Era un arte? ¿Era algo que veía en las películas, muy preciso, muy complejo? Y ahora, después de la experiencia, ¿qué es para usted ir al quirófano? Yo cuando era joven veía la medicina y la cirugía como una cosa que estaba subida en un pedestal muy alto al que nunca pensé que podría llegar. Es decir, mis padres son profesores de enseñanza primaria y lo han sido siempre. Sí. Mi padre hubiera tenido la ilusión de ser médico, pero no pudo porque no se podía estudiar medicina en Málaga y había que ir a Granada y su familia no tenían recursos para ello. Entonces eso también me lo hacía ver como una cosa de aspiración lejana, y eso es algo que contribuyó también a que yo tuviera mi pasión y mi vocación por ser médico. En mi casa tuvimos una cultura del esfuerzo promovida por mis padres y de estudiar muy importante y de entender que estudiar y sacrificarse por los estudios era lo primero. Saqué muy buenas notas en el bachillerato y tenía muy claro, por todo el histórico que te he contado, que mi camino era el camino de la medicina, ¿vale? Una vez que tenía muy claro que mi camino era el camino de la medicina, yo soy una persona que he hecho siempre muchísimo deporte, como es tu caso. Me atraía mucho el campo de la traumatología deportiva y la medicina deportiva, que empezaba a existir entonces como una especialidad, y en algún momento pude tener duda de qué camino de los dos elegir, ¿no? Pero siempre algo relacionado con la cirugía. Y ya luego al final, cuando me tocó la hora de elegir la especialidad, sí que no tuve ninguna duda, cogí la cirugía digestiva porque es una especialidad que es muy extensa en el desarrollo de las cosas que tienes que hacer y que a su vez tiene distintas subespecialidades, que es una cosa que en la medicina hoy en día pues cada vez se tiende más a subespecializarte. Es decir, hay cirujanos en el aparato digestivo que tienen especialidad concreta en operar hígado, vías biliares y páncreas, otros en cirugía del colon y el recto, otros en cirugía tiroidea del cuello, otros en cirugía de esófago y estómago, incluyendo la cirugía de la obesidad, y van a campos concretos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo he intentado siempre tocar la mayor cantidad de campos y demostrar, pues a base de acreditarme con exámenes, que tenía esa capacidad de poder hacerlo. Bueno, pues ese camino al principio yo lo veía como algo muy lejano, como algo muy de lejos, es decir, yo no sé si voy a poder llegar a esto. Al final todo es estudio, sacrificarte y determinar que esto va a ser el objetivo de tu vida profesional y personal, porque para mí la medicina no es solo una forma de trabajo, sino es una forma de estar en la vida. Es decir, el médico para mí tiene que ser 24/7 todo el año, y tú tienes que vivir como médico, ya lo dice el juramento hipocrático, y en este sentido pues lo vi como un maratón que poco a poco fui ganando el camino hasta que al final pues terminé medicina, me puse a estudiar el MIR y ya obtuve mi plaza como residente de cirugía, y entonces ya sabía que me quedaban 5 años para terminar de andar el camino que había sido mi ilusión. Esos 5 años lo hice con sacrificio, con estudio, con dedicación, y al final ese ha sido el mismo camino siempre: esfuerzo, estudio, sacrificio y dedicación. Y como te digo, vivir la medicina como lo primero. Y en este sentido sigo teniendo, tú me hablas de cómo es mi experiencia ahora y cómo lo veo de forma retrospectiva, ¿vale? Pues sigue siendo la misma, no ha cambiado mi visión ni de la medicina, ni de la cirugía, ni de cómo yo la quiero entender, ni de cómo quiero desarrollarla. Y hoy, tras 30 años que cumplo de ejercicio profesional, pues llevo 30 años justo como médico en el 2025, ya no voy a cambiar, porque ya, como decimos aquí, he andado más de la mitad del camino, y es una forma de ser que, pese a que factores externos he tenido, pues que me hubieran hecho bajar el pistón, cambiar o desilusionarme, nunca lo he hecho. Yo creo que esa ha sido una de las claves, el querer estar siempre haciendo cosas nuevas para ayudar a la gente, que me ha mantenido en esta línea. Increíble, un proceso, un camino muy largo. Muy largo, pero que es todo un continuo, que ha sido siempre muy ilusionante, que nunca he perdido la ilusión, porque al final siempre ya tienes la formación como médico, la formación como cirujano, eres capaz de ayudar personas, y siempre va a haber una persona
a la que puedas ayudar, independientemente de que seas jefe de servicio, de que seas un cirujano más dentro de un equipo. Al final, el último recurso o la última acción que tenemos siempre es atender a una persona, y esa persona siempre va a existir, y el atender a una persona siempre te va a terminar llenando profesionalmente. Entonces, ¿qué es lo que cuando entra en el quirófano, ahora se viste, se prepara y tiene el paciente delante? ¿Cuál es el sentimiento de, pues comprendo que tiene una parte de concentración, de preparación, estar presente en el momento, pero ¿qué sentimientos se le pasa? Ya estoy aquí y cuando era joven lo veía muy lejos. El primero de todo, saber dar respuesta a la enorme responsabilidad que eso conlleva. La responsabilidad es la primera palabra, es decir, vas a operar una apendicitis, que es la primera intervención que yo hice como residente de cirugía, además te lo digo, el 23 de abril de 1995, hice mi primera intervención, fue una apendicitis aguda, cuando llevaba 4 meses como residente. La misma responsabilidad, es decir, no esto es muy fácil o qué bien me va a ir esto, o voy a pensar en las musarañas mientras estoy haciendo esto y a banalizarnos. Es una persona que necesita una ayuda, y esa ayuda se va a derivar de lo que yo ejecute con mis manos dirigido por mi cerebro, ¿vale? Eso es fundamental. Y eso es sentido de absoluta responsabilidad, es lo primero de todo. Y después de la responsabilidad viene el orgullo de que, como nosotros decimos en la cirugía, pues nosotros tenemos la capacidad de con nuestras manos curar, ¿no? Y eso de que tú puedas curar con tus manos te llena de orgullo. Sí. Pero también, Pablo, si tú las cosas, aunque las hagas bien, el paciente tiene algún problema después de la cirugía, eso se deriva de lo que tú has hecho. Por eso la responsabilidad, orgullo, orgullo, responsabilidad, orgullo, orgullo, responsabilidad. Sí. Siempre esa dinámica existe, y es lo que a mí por lo menos me marca profesionalmente. Yo, por ejemplo, tengo mi mujer, que es una profesional de altísimo nivel, ella es endocrinóloga, se dedica específicamente a la diabetes tipo 1, además, en su carrera profesional. Y ella, a un paciente diabético, que es un enfermo crónico para toda la vida, ellos lo que hacen es que el paciente esté bien con una enfermedad y viva mucho tiempo, lo mismo que cualquiera de nosotros con esa enfermedad, pero no la pueden curar nunca, ¿vale? Tiene un valor infinito, que a una persona con una enfermedad que le puede limitar su cantidad y su calidad de vida, ellos la mantengan igual con su arte médico, sí, pero no la pueden curar. Nosotros, una cosa tan simple como una apendicitis aguda, que para todos los que no hayan visto o no hayan leído el libro El médico y la película, que lo vean, porque el cólico miserere de la Edad Media, que en la película El médico y en el libro mata a la madre del protagonista es una apendicitis aguda, ¿vale? Entonces esa apendicitis aguda antes hacía que la gente se muriera, hoy en día afortunadamente no, y es una cosa que un simple residente de cirugía como yo, con 4 meses de experiencia, era capaz de ejecutar y de hacer, ¿vale? Entonces en ese sentido tú fíjate lo que es, con poca formación y un poco de ayuda puedes solucionar un problema como ese para toda la vida, ¿no? Increíble. Me imagino lo que llena el tener esa capacidad ya en 4.º año, poder hacer algo de ese nivel. Te llena, pero no te debe inducir al error de endiosarte y de tú creerte que eres un médico con una capacidad superior a otros, o que por ser cirujano tu bata levita por el hospital. Eso es un error. Esa falta de humildad se da también, y se ha dado mucho, y todo lo contrario, tiene que ser un estímulo el poder ayudar, para poder seguir ayudando y poder seguir haciendo las cosas siempre con humildad. Así es.